siempre que una persona se rehúsa a ser madre, evidentemente puede existir que sea por creencia, ¿no? Una creencia consciente de que esté muy consciente de lo que ella quiere para sí misma y de lo que representa ser mamá, la responsabilidad, y puede estar muy consciente, repito, de que no quiere vivir esta etapa. Independientemente de eso, aunque esté muy consciente, debe haber memoria o recuerdos, o bien a través de la memoria transgeneracional, a través de la epigenética o esta información que viaja a través de los genes. Esto de rehusarse a ser madre puede venir por memoria en este árbol también de sufrimientos. Siempre el cerebro nos va a proteger y puede estarnos protegiendo a no ser mamá, porque el cerebro interpreta que eso es sufrimiento. ¿Qué sufrimiento puede haber de ser mamá? Bueno, aunque muchas personas no puedan verlo, existe muchísimo sufrimiento, desde dolor en el parto, o sea, mucho dolor, pérdida en el parto, muerte de una madre en el parto, o sea, que al dar a luz haya muerto la madre, y esto inconscientemente va a llevar a la persona, ahorita les digo a qué personas del árbol, a las que resuenen con esta información, a protegerse no teniendo hijos. Yo he visto muchas personas que no quieren tener hijos y buscamos en el árbol y hay una abuela, por ejemplo, que murió en trabajo de parto. También una persona que haya tenido muchos hijos en el árbol y esto haya sido muy pesado para ella. Recordemos que después del tercer hijo, cuarto hijo, cuando mucho, digo, habrá sus excepciones muy mínimas, pero hay mujeres que ya no quieren tener hijos después del tercero, en su mayoría después del tercero o cuarto, ya no quieren volver a salir embarazadas. Pero ¿qué pasa? Pues antiguamente pues existía más el machismo, esta parte de los hombres obligando a las mujeres a hacer muchas cosas, y la mujer también por creencia y cultura se veía sometida ante la pareja. Y esto hacía pues que las obligaran a estar con ellas, las embarazaran muchas veces, porque recordemos que la iglesia prohibía cualquier uso de anticonceptivos, y esto lo que hacía era que las embarazaban, y muchas veces hasta forzadas. Entonces esto puede llevar a cierta persona en el árbol, ahorita les digo cuáles van a ser, y las va a llevar a no querer tener hijos, porque tener hijos representa sufrimiento, representa estar cuidando, o inclusive puede llevar a no tener pareja y no tener hijos. Entonces es cosa nada más de buscar, porque no es obligación tener hijos, pero está dentro de las cosas habituales de una mujer tener hijos, y cuando está dentro de las cosas habituales, pues cuando encontramos un exceso, estoy hablando dependiendo también de las culturas de los países, ¿no? Pero al menos aquí en México lo normal es que una pareja se junte, se case y tenga hijos. Cuando una pareja se junta, no tiene hijos, pues estamos hablando de nada de hijos ni uno, entonces estamos hablando de un exceso. Este exceso, ¿a qué le llamo exceso? A todo aquello que se salga de la normativa o de la cultura general del lugar donde tú vives o habitas. Entonces ese exceso de no querer y no querer saber de niños, pues nos puede hablar entonces de un programa. Ese programa lo vamos a buscar en el árbol y lo vamos a encontrar de esta manera: sufrimiento, dolor en el parto, puede ser pérdida de un hijo en el parto, pérdida de la madre en el parto. Por ejemplo, si el primer hijo se perdió y la madre sufrió mucho, la mujer no va a querer estar embarazada porque le va a dar miedo. Inconscientemente puede entrar hasta en pánico de quedar embarazada. ¿Por qué? Porque hay memoria de que se muere en el primer parto, ya sea el bebé o ella como madre. Y también, como les decía, repito, muchos hijos, que haya sido muy pesada una abuela, casi siempre son las abuelas que tienen muchos hijos. Hablo de 10, o sea, vas a preguntarte a lo mejor, ¿cuánto es mucho? Pues hablamos de 10, 12 hijos, 8 hijos, 6 hijos inclusive podría ser ya pesado, pero recuerden que no es lo que vivamos, sino cómo lo vivamos. Si la abuela tuvo 4 y fue feliz con los 4 y no fue pesado para ella, entonces ahí no hay estrés. Estamos buscando una abuela muy estresada por tener hijos, por haber tenido muchos hijos, inclusive no haberlos podido cuidar como ella quisiera. Entonces ahí
vamos a encontrar en el árbol, recuerden, todas estas situaciones, baja esta información a través de los genes, y eso está comprobado a través de la epigenética. Ya está estudiándose por la ciencia y le pusieron este título de la epigenética, y ahí nos dice que toda esta información, aunque no la veamos, viaja a través de los genes y está, o sea, dentro de nosotros está la información de lo sucedido en el árbol, en nuestro árbol familiar. Entonces la mujer se va a proteger, ¿cómo? No teniendo hijos. Ahora, ¿quiénes son en el árbol las que van a resonar, o quiénes son en las generaciones venideras las que van a resonar con esta información del pasado vivida por nuestros ancestros? Bueno, tenemos que tomar en cuenta los dobles. ¿Qué son los dobles? Lo he explicado en otros videos, pero con mucho gusto se los digo. Los dobles son aquellos que resuenan más en información con los ancestros. ¿Y cómo podemos saber si somos dobles o qué es lo que condiciona estos dobles en el árbol? Bueno, puede ser por llamarte igual que la otra persona. Si te llamas igual, entonces eres doble de la abuela, por ejemplo. Si el abuelo se llama Juan y yo soy Juan, si se llama Constantino y yo soy Juventino, si se llama, que suena exactamente igual y el cerebro no distingue la diferencia. Si la abuela se llamaba Andrea y tú te llamas Andrés, es un ejemplo, ¿no? Andrés no es hombre de mujer, pero puede ser también que varíe un poco, a eso trato de referirme, que varíe un poco el nombre. Por ejemplo, Andreus o Andrea, pues es lo mismo, ¿no? Juana y Juanita, si fuera así un nombre, por ejemplo, pues es exactamente lo mismo, si así fue registrado. Podemos hablar también de un nombre como Carla o Carlota, es exactamente lo mismo. Entonces, estas personas son dobles y por lo tanto van a resonar con información. Por otro lado, también las fechas de nacimiento, que hayan nacido igual que la abuela, el mismo mes, mismo día, con 10, 15, yo lo alargo un poco más, hasta 20, 30 días de diferencia en el día de nacimiento. Por ejemplo, el 20 de abril y el 15 de mayo, por ejemplo, ¿no? O hacia atrás podría ser también, ¿no? Entonces el 15 de abril y el 1 de abril. Entonces son 15 días de diferencia, está muy pegados, son dobles. Y esto va a hacer que traigamos mucha carga de información. ¿Qué vas a decir? ¿Y eso qué significa? Ahorita lo explico. También existen los dobles por concepción, que son aquellos que nacieron en el cumpleaños, o sea, fueron concebidos en el cumpleaños de un ancestro. Por ejemplo, si mi padre nació en julio, y yo nací en abril, quiere decir que yo fui concebido en junio, y esto me hace doble por concepción de mi padre. Recuerden que también el ser humano viene a reparar o a repetir inconscientemente los temas no resueltos de nuestros ancestros. Entonces, nosotros somos repetidores inconscientes y reparadores inconscientes. Yo lo que he podido notar a través de la consulta, y lo he expresado en otros videos, es que el doble por concepción tiene una tendencia, aunque repite ciclos biológicos memorizados. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi papá se casó a los 20, probablemente yo también. Si mi papá se divorcia a los 40, probablemente yo también. Repetimos esos ciclos. Mi papá tuvo un viaje a Europa a los 40, yo también. Entonces, sin darnos cuenta, repetimos mucho esos ciclos. Por ejemplo, de la abuela, si soy doble por concepción, es probable que la abuela se haya salido de la casa a los 19 años y tú también te hayas salido y ni siquiera lo sepas a la misma edad que tu abuela, porque repetimos esos ciclos. Pero ¿qué pasa? La abuela resulta que sale de la casa y no vuelve a saber más de la familia. Tú repites el ciclo de salirte a los 19, pero te haces mucho estrés por mantenerte en contacto con la familia. Que quiere decir que de alguna manera estás reparando, porque si eso, que la abuela no se comunicó con familiares cuando se salió de casa, hizo sufrir, tú vas a repetir eso de salirte, pero no el sufrimiento, vas a hacer estrés por estarte comunicando. Por ejemplo, la abuela tuvo 20 hijos, tú te casas a la misma edad de ella, si eres doble por concepción, y resulta que nada más tienes 3. Entonces, de alguna manera puedes saberte reparador, estás reparando esa historia del sufrimiento que tuvo la abuela. Y bueno, es así. Hay mucha información tras de esto. Estoy de hecho ya preparando un libro con esta información, sobre todo en la parte bio, porque como saben, el primer libro lo hablamos de prosperidad y de la biología relacionada con la prosperidad. Pero ahora vamos a hablar más de enfermedades, síntomas y cómo se producen.
¿Sale?